Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que ya tiene muchos años que nos acompaña lamentablemente, es el VIH-Sida. Vamos a conocer qué agente la produce, qué ocurre cuando ya el virus ha deprimido el sistema inmunológico y qué le puede pasar a la persona que la padece. Empezamos. Bien, vamos a empezar recordando el significado de estas siglas, VIH y SIDA. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, es el agente causal de la enfermedad llamada SIDA. ¿Qué significa SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cuándo decimos que un paciente ya ha llegado a la etapa SIDA después de haberse infectado con el VIH? Cuando ya ha habido una destrucción progresiva de su sistema inmunológico, específicamente los linfocitos TCD4, terminan disminuyendo en gran cantidad, que hay una inmunodeficiencia celular y se caracteriza sobre todo porque el paciente es susceptible a que muchas infecciones puedan afectarlo y desencadenar inclusive en determinado momento la muerte por microorganismos oportunistas. Ahí decimos que ya el paciente ha llegado a la etapa SIDA, es decir, alguien puede ser portador del VIH, puede serlo por muchos años y tener una calidad de vida aceptable y bastante buena inclusive, si es que consume e inicia un tratamiento adecuado, que ya vamos a hablar sobre ese tema. Pero finalmente, si el paciente desconoce que está infectado por el VIH, y los linfocitos CD4 comienzan a disminuir y el virus comienza a aumentar su carga viral, ya vamos a ver de qué estamos hablando, ahí es cuando es muy posible que el paciente se pueda descompensar en su sistema inmunológico, se inmunodeprime y finalmente alguna infección oportunista, algún microorganismo lo puede afectar y generarle la muerte. Recordemos un poco, porque estoy seguro que todos hemos escuchado hablar sobre el VIH, sobre lo que es el SIDA, pero siempre es bueno tener bien identificadas las formas como se transmite este virus. El VIH se transmite de tres formas: mediante el contacto sexual, mediante la vía materno-fetal o mediante sangre infectada. Mediante el contacto sexual se puede dar en relaciones sexuales, tanto heterosexuales como en relaciones homosexuales. Básicamente se da por la presencia de los fluidos vaginales en el caso de la mujer y el semen en el caso del hombre, que están, se dice pues que puede tener una gran presencia del virus, del VIH. Si una de las dos personas está infectada del VIH y tiene relaciones sexuales, es bastante probable que pueda adquirir la infección por la presencia del VIH en los fluidos genitales. A través de la vía materno-fetal se puede dar en tres etapas. Al momento del embarazo, generalmente la transmisión ocurre a través de la placenta. La madre que está embarazada transmite a través de la placenta el VIH al hijo, al feto, y eso ocurre generalmente en el último trimestre del embarazo. A través también en el momento de la labor del parto, del trabajo de parto, también puede ocurrir que el bebé al momento de nacer, el producto, pueda adquirir la infección porque en el momento del trabajo de parto puede aspirar secreciones, fluidos de la madre. Y finalmente, a través de la lactancia materna, dado pues que el VIH también se encuentra en elevadas concentraciones si la madre que le está dando de lactar es portadora del virus. En relación a la vía sanguínea, quisiera detenerme un poco para destacar el hecho que nos podemos contagiar del VIH si, por ejemplo, nos pinchamos accidentalmente con una aguja que está contaminada con sangre o con algún fluido orgánico de un paciente que tenga VIH. Esto puede ocurrir en el personal sanitario, médicos, enfermeras, personal de servicios generales que manipulan desechos biológicos, hacen la segregación. Entonces, si accidentalmente se pinchan con una aguja contaminada y que esa aguja haya sido manipulada previamente
y la persona con la que manipularon la aguja era portadora del virus, es factible que quien se pinchó se puede contagiar. Por eso es importantísimo, si esto nos llega a ocurrir en nuestra jornada laboral, inmediatamente proceder a lavarnos la herida, dejarla sangrar un poquito, colocarnos un antiséptico y dirigirnos al área de salud ocupacional o si no a la emergencia del hospital, a fin de notificar el evento y que nos puedan realizar las pruebas inmunológicas de VIH, de hepatitis B y de hepatitis C, tanto al colaborador que tuvo el accidente por pinchazo con un cortopunzante contaminado o por salpicadura de algún fluido orgánico, como al contacto con el cual se produjo el pinchazo, pues, ¿no? Entonces también se le hacen estas pruebas al contacto. Si la prueba de VIH llegase a salir positiva, inmediatamente este protocolo que les estoy describiendo, que se llama protocolo de accidente con riesgo biológico, implicaría que le tenemos que dar una dosis inicial de un medicamento llamado antirretroviral al colaborador que se pinchó accidentalmente. Luego de eso, pues, lo derivamos al área de infectología del hospital del IES para que pueda continuar el tratamiento y se le hace una serie, se le hace el seguimiento, se le hacen las pruebas inmunológicas ya mencionadas de VIH, de hepatitis B y de hepatitis C a los 3, 6, 9 y 12 meses. Hasta ahí es el seguimiento, ¿ok? También nos podemos contaminar de VIH o infectarnos si, por ejemplo, nos hacen una transfusión de sangre y que la misma contenga el virus. Afortunadamente, ahora en el siglo XXI esto no ocurre porque el banco de sangre nos garantiza pues que la sangre que nos transfunde previamente ha sido debidamente analizada y se descartan una serie de enfermedades. Entre ellas pues se descartan la presencia de diferentes virus, incluido el VIH. Generalmente esto se daba con bastante frecuencia muchos años atrás, en la cual pacientes hemofílicos o pacientes que requerían que les pusieran sangre porque de pronto entraban con un shock hemorrágico producto de algún traumatismo severo y les ponían inmediatamente sangre, y si la sangre estaba contaminada con VIH, pues esa era otra forma de transmisión. En personas que tienen consumo problemático de drogas, también se puede dar el contagio. Generalmente en pacientes adictos llegan un momento en que no disciernen el peligro al cual se exponen si comparten agujas ya contaminadas, comienzan a compartir las agujas y si una de las personas con las que comparten es portadora del virus, se pueden contagiar. ¿Okay? Existen muchos mitos en relación a cómo me contagio del VIH. Acabamos de mencionar las 3 formas en que nos podemos contagiar. ¿Cómo se transmite el VIH? La vía sanguínea, la vía materno-fetal y la vía sexual. Pero, por ejemplo, ¿cuándo podemos decir o estar tranquilas de que el virus no se va a transmitir? Por ejemplo, a través del beso. El beso, siempre y cuando sea con boca cerrada y que la saliva normalmente no contiene el virus. Sin embargo, si la persona que está besando a alguien es portadora del virus y tiene en su boca una úlcera, una llaga, obviamente ahí el nivel de riesgo sí es evidente y puede transmitirle, pero normalmente un beso con boca cerrada y por el contacto con la saliva no es susceptible de que me transmitan el virus. A través de las lágrimas, del sudor, tampoco es una forma de transmisión. Si yo comparto, le doy la mano a alguien que finalmente me entero de que es portador del virus, no por haber tenido contacto con su piel me voy a contagiar. Si compartimos el mismo espacio de aire, si por ejemplo compartimos en una piscina, me baño al lado de alguien que es portador del virus, eso no significa que por eso yo voy a adquirir el virus. De esa manera no se transmite. Compartir asientos como el inodoro tampoco es una causa de transmisión del VIH. Si abrazo a alguien que tenga el virus, tampoco. Si me pica un mosquito, una garrapata o algún otro insecto, ese mosquito no me va a transmitir el virus. Si compartimos platos, vajillas, un vaso de agua, tampoco es una forma de transmisión. Entonces,
tengamos muy presentes estas formas en que no se transmite el VIH para no discriminar a las personas que tienen el virus y no querer ni siquiera acercarnos. Entonces, las formas en que se puede transmitir, sobre todo, es la vía sexual, la sanguínea y la materno-fetal. Manifestaciones clínicas. Vamos a conocer un poco sobre, una vez que yo tuve por ejemplo, tuve alguna relación sexual con alguien que tuvo el virus y ya me contagié, cómo poco a poco comienza a manifestarse clínicamente en mi organismo. Existen 3 fases una vez que yo ya adquirí el virus: la fase aguda, la fase asintomática y la etapa ya de SIDA. La fase aguda puede durar entre 4 a 8 semanas. Solo el 50% de las personas infectadas con el VIH pueden presentar, el 50%, el resto ni siquiera presenta ningún síntoma. Son síntomas muy similares a una gripe. Puede haber fiebre, dolor en la garganta, compatible con una faringitis, los ganglios a nivel del cuello o en las axilas se pueden inflamar, conocido como linfadenopatía, puede haber dolor de cabeza, dolor retroorbitario detrás de los ojos, nuestras articulaciones nos pueden doler un poco e inclusive pueden haber erupciones cutáneas. Pero después de ese tiempo entramos a una fase asintomática que puede durar de 1 a 10 años, de 1 a 10 años, y es conocida también como etapa de latencia clínica, donde se destaca el hecho de que básicamente no hay la presencia de signos y síntomas. El virus puede aislarse en la sangre, en el semen y en otros líquidos y tejidos corporales. De ahí la importancia de hacernos la prueba de VIH por lo menos una vez al año, porque hay una etapa asintomática de latencia clínica en la que nosotros asumimos que como no nos duele nada, no tenemos ningún síntoma, no tenemos el virus. Entonces tenemos que hacernos los exámenes anuales, de hacernos la prueba de VIH. Esta etapa puede durar de 1 a 10 años y se caracteriza sobre todo, y está en anaranjado, por una reducción lenta de los linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 son unas células sanguíneas que forman parte del sistema inmunológico, en la cual el VIH tiene una afinidad muy intensa con estos linfocitos y su objetivo principal es eliminarlos, al punto de que ya no hayan linfocitos TCD4 en la sangre de la persona contagiada de VIH. SIDA, ya cuando llegamos a la etapa de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los linfocitos TCD4 han llegado a un rango menor de 200 por milímetro cúbico, están sumamente bajos. Hay una severa inmunodeficiencia y el paciente, a causa de infecciones oportunistas por bacterias, por otros virus, por hongos inclusive, puede tener recaídas muy graves en su salud y que son difíciles de tratar. En cuanto a la respuesta inmunitaria, hemos graficado aquí cómo se presenta en la fase aguda los linfocitos CD4. Habíamos mencionado pues que al inicio los síntomas son bastante parecidos a una gripe. Vemos cómo los linfocitos CD4 están en una cantidad aceptable en la fase aguda, luego ya en la fase asintomática hay una meseta, se mantienen en buenos niveles todavía los linfocitos CD4, pero ya cuando entramos a la etapa SIDA, ya los linfocitos CD4 bajan. ¿Quiénes son los linfocitos CD4? Nuestros defensores, nuestros soldados, cuando tenemos una infección. Y cuando ya caen a esos valores de menos de 200 milímetros cúbicos, no hay quien nos proteja de estas infecciones. En la etapa asintomática destaco el hecho en cuanto a la viremia. ¿Qué significa la palabra viremia? La presencia del virus, del VIH, en la sangre. Ya, en la etapa asintomática la viremia está bastante baja. En la etapa aguda vemos que el virus tiene como un pico. Luego llegamos a la etapa asintomática que puede durar hasta 10 años y el virus se mantiene en niveles bajos. Pero ya cuando llegamos a la etapa SIDA, si ustedes ven el gráfico, vemos cómo el virus, hay un pico que crece. El virus aumenta mientras que los linfocitos CD4 bajan. Por ese es el motivo y la explicación por la cual el paciente es sujeto a infecciones oportunistas, a que una serie de microorganismos puedan afectar gravemente su salud.
porque su sistema inmunológico está deprimido. Y el virus, en cambio, hay una carga viral bastante alta. Existen métodos de diagnósticos que nos permiten identificar la presencia del VIH en nuestro organismo. La infección por el HIV o VIH se puede diagnosticar mediante pruebas virológicas o serológicas. En las pruebas virológicas se lo puede aislar mediante la técnica de PCR. En cuanto a las pruebas serológicas, existe una de las más utilizadas, es el test de ELISA y la prueba confirmatoria de Western blot. Si nos llegase a salir positiva la prueba de VIH en un laboratorio clínico, lo que hacen normalmente es hacer, en segundo término, una prueba confirmatoria llamada de Western blot para reconfirmar el diagnóstico de la infección por el VIH. Tratamiento. Lastimosamente todavía no existe una cura, no hay una vacuna que trate el VIH. Sin embargo, existen unos medicamentos llamados antirretrovirales que permiten, una vez diagnosticada la presencia del VIH en el paciente, mejorar la calidad de vida del paciente por muchos años, garantizarle que por infecciones oportunistas él no va a tener afecciones graves en su salud. Estos antirretrovirales permiten que los linfocitos CD4 se mantengan en buenos niveles. ¿Ya? Un paciente con VIH con tratamiento, como se lo ve en la gráfica, es un paciente que si usted lo ve y desconoce que tiene VIH, ni siquiera puede reflejar que está enfermo. En cambio, un paciente que tenga el virus de VIH y que no reciba el tratamiento antirretroviral es un paciente que va a estar severamente afectado en su salud y que si hacemos una cuantificación del linfocito CD4 van a estar bastante bajos. Existe la terapia antirretroviral de gran actividad llamada Targa, muy conocida hoy por hoy, que nos ayuda a lograr mejorías espectaculares en los pacientes portadores del VIH, pero tiene como problema el hecho de que son fármacos con una toxicidad bastante alta y pueden generar resistencia. Si los linfocitos TCD4 disminuyen a 350 por milímetro cúbico, se recomienda iniciar un tratamiento Targa, es decir, una terapia antirretroviral de gran actividad. Si los linfocitos TCD4 bajan a 200 por milímetro cúbico o menos, se recomienda iniciar una profilaxis contra el Pneumocystis jirovecii, que es un tipo de microorganismo que puede generar gran afectación en la salud del paciente que lo padece. Y si los linfocitos CD4 disminuyen entre 75 y 100 por milímetro cúbico, se recomienda usar una profilaxis contra micobacterias y hongos. Es decir, el tratamiento antirretroviral no basta, no es suficiente. Hay que combinarlo con otras drogas, con antibióticos, con antimicóticos. Ya eso caerá en manos, pues, y lo decidirá el médico infectólogo tratante del paciente portador del VIH. ¿Cómo podemos prevenir infectarnos con el VIH? Existen muchas formas. Acordémonos cómo nos contagiábamos, a través de la vía sexual, ¿verdad? Entonces, si a través de relaciones sexuales nos podemos contagiar por el contacto con fluidos orgánicos, especialmente si tenemos relaciones sexuales de tipo anal, que son las más traumáticas, se recomienda el uso del condón. El condón tiene una efectividad hasta del 85% para la prevención del VIH. Se recomienda también realizar la circuncisión en los varones, ya que disminuye el riesgo de infección por VIH. Recordemos que el condón o preservativo no solamente nos protege del VIH, también nos protege de infectarnos de otros virus y de otras, inclusive bacterias que nos podemos contagiar, ¿no? Entonces, usemos siempre el preservativo si de pronto desconocemos el pasado sexual de la pareja con la que en ese momento vamos a tener relaciones sexuales. En el caso de las madres gestantes, si son portadoras del VIH, se recomienda siempre realizarles a toda mujer que está embarazada una serie de exámenes inmunológicos, entre ellos la prueba de VIH, para diagnosticar oportunamente la presencia del virus. Se recomienda pues iniciar un tratamiento antirretroviral si se identifica
el VIH en la sangre de la madre gestante. Se recomienda también que el parto sea por cesárea, no por parto normal. Y se le indica a la paciente evitar dar de lactar, evitar el amamantamiento en madres seropositivas al VIH, porque recuerdan que otra forma de contagio, de transmisión del virus, era a través de la leche materna. Finalmente, existe un tratamiento antirretroviral de forma combinada que se puede dar a las personas que han tenido una exposición accidental al virus. Lo que mencionábamos hace un momento, si accidentalmente en nuestro lugar de trabajo, al manipular algún cortopunzante, nos pinchamos accidentalmente y definimos mediante una prueba que el contacto con el que tuvimos el pinchazo es portador del virus, inmediatamente se puede dar una terapia antirretroviral post exposición. Muchas gracias.